todo esto. Vamos entonces a tener, qué pena, que regálenme en un segundo, que no sé por qué se me desconfiguró. Ya. Vamos a tener primero un contexto histórico. Cuando hablamos del Antiguo Egipto, estamos hablando de un país que surgió gracias a algo maravilloso que es el río Nilo. De hecho, hay un historiador griego llamado Heródoto que él define a Egipto como un don del Nilo, es decir, no podríamos concebir la vida de este imperio que duró por más de 3.500 años en la historia, a no ser de su río Nilo. De hecho, la forma como los antiguos egipcios se referían a este territorio no era con la palabra Egipto, que es el nombre, digamos, actual que tiene el país, porque es una república árabe, la República Árabe de Egipto, sino que el nombre con el que designaban a ese territorio los antiguos egipcios era con la palabra Kemet o Kemet, que significa tierra negra. ¿Y por qué tierra negra? Porque vemos que en las orillas del río Nilo, en la segunda imagen, se va formando algo que se conoce como el limo fértil, que es lo que permitía en esas zonas pantanosas que fueran las áreas cultivables. Entonces, esto era lo que generaba que los egipcios tuvieran obviamente su sustento. Y es por eso que los primeros establecimientos, los primeros asentamientos humanos que existieron fue precisamente a orillas del río Nilo. Y el río Nilo para ellos también marcaba el paso de su vida porque los momentos del año o su calendario estaban condicionados precisamente a las inundaciones del Nilo. Entonces estaba la crecida, la inundación y luego el momento de sequía. Entonces todo el curso y todo lo que el río Nilo representaba para ellos era la vida misma. Entonces cuando hablamos de Kemet o Kemet, estamos hablando precisamente de tierra negra. Y es muy bonito aprovechar aquí para hacer un paréntesis en la simbología de que el color negro para los egipcios no era un color con una connotación de algo negativo o de algo siniestro o de muerte, como muchas veces en Occidente. De hecho, cuando alguien fallece en Occidente y alguien está de luto, se viste de negro. Para los antiguos egipcios era todo lo contrario. El color negro era el color que conectaban con la vida, con la fecundidad, con la alegría, con la fiesta, porque era el color de ese limo fértil que les permitía tener su sustento, tener sus cultivos. Y el color rojo era todo lo contrario, porque ellos llamaban a la parte desértica, la llamaban Deshret, es decir, la tierra roja, porque era el color como ellos percibían las arenas del desierto. Entonces, para ellos el color rojo, ese era el color que connotaban para ellos con la muerte, la soledad, la aridez, la sequía. Entonces, es importante tener desde un inicio claro la concepción que tenían ellos, porque a veces leemos las culturas con un lente desde nuestra mirada como occidentales y es importante reconocer la simbología y la iconografía que había para ellos que hacen parte del mundo oriental. Entonces, tenemos dos conceptos claros: Kemet, tierra negra; Deshret, tierra roja. Y de hecho en la mitología egipcia hay dos dioses conectados con estos conceptos. El dios Osiris, que le hemos conocido como el dios que rige el inframundo, fue primero el primer gobernante que tuvo Egipto en esa tierra fértil, es decir, fue el primer faraón de Kemet, de la Tierra Negra. Y su hermano Set, el dios Set, fue el que gobernó la Tierra Roja. Entonces ahí es donde comienza esa disputa conocida entre Osiris y Set, donde Set atenta contra la vida de su hermano Osiris, que lo fragmenta en 14 pedazos, perdón, y que es Isis, su hermana y esposa, y Neftis, su otra hermana, quienes reúnen esos pedazos para devolver la vida a Osiris. Entonces, desde allí, importante reconocer cómo estas dos tierras también representan estas dos estructuras de estos dos dioses, Osiris y Set. Vamos ahora a mirar algo de los orígenes de la danza en el Antiguo Egipto. Los bloques, por llamarlo de alguna manera, de los periodos históricos más importantes en el Antiguo Egipto están concentrados en el Imperio Antiguo,
Imperio Medio e Imperio Nuevo. Dentro de esos periodos hubo otros que conocemos como primer periodo intermedio, segundo periodo intermedio y tercer periodo intermedio, que son como una especie, lo llamo yo, de paréntesis en la historia, porque fueron los momentos donde hubo invasiones en Egipto, donde hubo crisis, donde hubo grandes conflictos. Pero los bloques centrales, si vamos a ver la línea del tiempo en la historia del Antiguo Egipto, vamos a tener como bloques centrales estos tres. Estos que vamos a estar trabajando el día de hoy es cuando ya Egipto ha sido unificado, porque antes de esta historia que vamos a ver, hubo algo que se conoce como el Egipto predinástico, es decir, antes de que este faraón Narmer o Menes, que hay un elemento muy importante que es la paleta de Narmer, donde se muestra cómo se unificó el imperio, el Alto y el Bajo Egipto. Antes de que habláramos de esto, de imperios y de dinastías, hubo un Egipto que fue el predinástico. Ya aquí estamos hablando de un Egipto que había sido unificado. Y en este imperio antiguo hay una tumba en la mastaba de Mereruca, que es de la dinastía número 6, es la tumba de un noble, fue hallada en Saqqara, que hemos escuchado en redes y hemos visto últimamente desde el año pasado, finalizando todos los descubrimientos que se han hecho en Saqqara. Y en esta tumba en particular es una gran muestra por la danza. Muchos de los murales de esta tumba están decorados con referencias a la danza. De hecho, se encuentra en esa tumba una sala que se le conoce como la sala de la música y la sala de la danza, y hay varias escenas de hombres y mujeres bailando. Aparecen, de hecho, en una de las escenas 6 hombres aplaudiendo, 4 grupos de mujeres haciendo diversas evoluciones, otras mujeres acompañando la danza, levantando sus brazos. Hay una sala principal de esta tumba donde se ve que hay una danza que las mujeres ejecutan con espejos. Se ven los espejos que sostenían en sus manos y los espejos tenían símbolos que lo conectaban con la diosa Hathor, que ahorita más adelante de la charla vamos a ver cuál es la importancia de esta diosa, de la diosa Hathor, en la música y en la danza. Entonces ya sabemos, vamos a encontrar este elemento muy importante en la danza del Antiguo Egipto, los espejos. En esa misma instancia de la tumba, vamos a ver también que hay mujeres que van bailando por grupos y se balancean y se asemeja por la forma como están representadas, que es al son de las palmas, y se van a ver que la forma como se representan en los altos y bajos relieves de la tumba, las danzas masculinas, que es muy importante entender que se representaban danzarines tanto mujeres como hombres, que la forma como se representan los hombres que están danzando es de una forma más tranquila y en grupos más simétricos, mientras que la forma como se representaba la danza de las mujeres eran grupos más extensos, movimientos más fuertes, en algunos de ellos incluso contorsiones se ven, y utilizando ciertos elementos. En el Imperio Medio, que ya vamos a estar hablando durante las dinastías número 11 y número 12, se encuentran pequeñas estatuillas funerarias en madera que reproducen muchos de los aspectos de la vida cotidiana de los egipcios. Es importante tener presente que en los ajuares funerarios las tumbas son uno de los elementos que para nosotros los egiptólogos nos permite entender más sobre cómo era la vida de los antiguos egipcios, porque ellos, fueran sus mastabas, fueran los hipogeos como el Valle de los Reyes, Valle de las Reinas, en estos lugares ellos siempre retrataban para la eternidad cómo había sido su vida durante el tiempo que transcurrió su existencia en Egipto, porque para ellos el concepto de vida era poder alcanzar la inmortalidad. Entonces ellos, cuando hacían sus rituales fúnebres, ellos eran enterrados con muchos elementos que fueron representativos durante su existencia, porque creían que en ese más allá, que el más allá para ellos, el concepto del paraíso, eran unos campos fértiles de las cañas, y Osiris, que era el dios del inframundo de la Duat, también era el regente de esos campos fértiles de las cañas, y ellos imaginaban que esa vida eterna que iban a tener era simplemente como volver a un Egipto, pero un Egipto que siempre iba a estar abundante, fértil, donde el río Nilo iba a estar siempre en sus límites correctos para garantizar
abundantes cultivos. Entonces ellos por eso se enterraban con este tipo de elementos que representaban su vida cotidiana y por eso en los murales de las tumbas retrataban también, si lo podemos decir de alguna manera, esa era su forma como dejar inmortalizadas sus fotografías, por llamarlo de alguna forma, para conectarlo con nuestra contemporaneidad, era la forma de demostrar cómo fueron en vida y cómo querían continuar siendo una vez llegaran a ese más allá. Es por eso que en las tumbas no era el concepto de algo triste como lo vivimos nosotros en Occidente, sino que era un enclave donde iba a estar todo contenido que reflejara la vida misma, y por eso es en las tumbas donde encontramos estos murales de danza, música y festivales. También esas estatuillas que les estaba comentando del Imperio del Imperio Medio, habían estatuillas de sirvientes, de navegantes, de danzarinas, de músicos, de artesanos, y los nobles y los faraones también estaban allí, especialmente como los primeros que querían adornar sus tumbas siempre con representaciones de danza. En el Imperio Nuevo vamos a encontrar en Karnak un templo que es el templo de Amón. Y en este templo de Amón se encontró un bloque de granito que tiene unos relieves y que fue hecho bajo el reinado de la famosa reina faraón Hatshepsut de la dinastía 18. Y vamos a ver allí numerosos músicos con panderetas acompañando a 12 bailarinas acróbatas que estaban haciendo lo que ahora conocemos como en danza el puente, que tenían el cuerpo de forma arqueada, divididos en dos niveles. Vamos a encontrar esta representación y se veía que sus cabellos estaban tan largos que incluso arrastraban en el suelo. En el Valle de los Nobles se han encontrado tumbas con bellos motivos pintados en sus paredes y la danza siempre siendo protagonista. En la tumba de Nak, esa es una tumba que los invito a todos los que están hoy participando de esta charla, que luego vayan a buscarla en Google, las imágenes de la tumba de Nak, porque ha sido la tumba que más evidencias ha dejado de cómo se representaban las escenas de danza. Nak fue un escriba, también fue un sacerdote y ostentó un título que era el jefe de los graneros y el encargado de las viñas del rey, y fue durante el reinado de Tutmosis IV de la dinastía 18. Y en esta tumba se encuentran muchas escenas que contrastan el movimiento de la bailarina con el de los músicos, es decir, está lleno de muchas escenas de danza y de música. De esta misma época vamos a encontrar también la tumba de Orenheb, faraón de la dinastía 18, y se representa allí a un bailarín nubio, es decir, que se resalta allí los rasgos de una raza diferente y el estilo de las danzas negras, que es importante también tener allí esta referencia. Todo lo que se entiende de la danza en el Antiguo Egipto ha sido a partir de estas representaciones. Como les decía, entender que utilizaban objetos como espejos. Más adelante vamos a ver otro objeto que son los sistros, que sería una especie de sonajero, se podría comparar a lo que tenemos hoy en día. También que utilizaban algunos de los bailarines una especie de lo que podríamos llamar pandereta en la contemporaneidad. Y todas estas interpretaciones a partir de los relieves que se encuentran, de los murales y de las inscripciones, es que se ha podido determinar este rol que tuvo la danza en el Antiguo Egipto. Obviamente nunca vamos a saber con certeza cómo fue su música y cómo eran ejecutados todos estos movimientos, porque no tenemos registros de video, que sería lo que nos permitiría visualizar realmente cómo llevaban a escena esta danza, porque sabemos que lo que están en inscripciones o lo que está representado en los altos y bajos relieves de los murales de las tumbas nos representan, son solamente algunas escenas que hay que irlas conectando para entender, por ejemplo, que en su danza se unían también a las acrobacias, que es importante tener en cuenta este concepto. ¿Cuál es entonces la importancia de la danza? La música, la danza y el canto tenían gran papel, un rol protagónico en el Antiguo Egipto, porque los conectaban con los dioses.
Sabemos que la cultura del Antiguo Egipto es una cultura que tiene dos fundamentos muy importantes. Estaban, primero que todo, obsesionados con la vida misma, que a veces pensamos y hacemos una lectura errónea de que era con la muerte, porque Hollywood en las películas nos muestra siempre a la momia en una película de terror o este tipo de cosas, pero realmente el preservar el cuerpo era porque ellos iban por algo más grande y era poder habitarlo para tener una vida eterna. Y todo lo que a ellos los conectara con la divinidad era lo que ratificaba su propósito de vida. Entonces, es por esto que la música, la danza y el canto eran tan importantes, porque eran artes que estaban conectadas directamente con sus dioses. Los cantantes, los músicos y los bailarines se consideraban profesionales en los templos, es decir, tenían una jerarquía, una categoría muy importante como profesionales en los templos. La danza también la tenían asociada a banquetes y a fiestas populares, como lo vamos a ver en todas las diferentes culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Y la evidencia de todas estas celebraciones nos llegan, como les había comentado, gracias al ámbito funerario, es decir, las representaciones que vamos a encontrar en las tumbas. En Luxor y Saqqara, como vimos ahorita en los tres momentos del Imperio Antiguo, Medio y Nuevo, es donde vamos a encontrar más tumbas decoradas con banquetes en el más allá, en los que el difunto estaba disfrutando con sus seres queridos y estaba rodeado de eso, de alegría, de bailarinas, de músicos, mucha comida e incienso para celebrar su vida y el paso al más allá. Vamos a continuar con ese concepto de la danza y lo divino. En la imagen vemos a la diosa Hathor, que muchas veces se representa en su forma antropomórfica, es decir, como persona, como humano, una mujer con el disco solar y los cuernos de vaca. Cuando está representada en su forma zoomórfica, se representa como el animal, como una vaca. Y vamos a ver la imagen de Bes, que es conocido como el dios enano. Estos dos dioses están muy conectados con lo que estamos hablando el día de hoy. Como les decía, la danza tiene un carácter sagrado, está conectada con lo divino y con las celebraciones oficiales religiosas que se hacían en el imperio. Entonces se danzaba para celebrar aspectos religiosos que estaban conectados con los faraones y las reinas como dioses en tierra. El faraón era visto por sus súbditos, por su pueblo, como esa persona que tenía que ser el garante de la Maat. Maat es un concepto para los antiguos egipcios que se refiere al orden cósmico. De hecho, hay una diosa que se llama Maat, pero Maat, más allá de una divinidad, es el concepto de garantizar el orden cósmico. Esa era la primera función que tenía que cumplir un faraón cuando era coronado como faraón. Y por esto se veía al faraón y a su gran esposa real como los intermediarios entre los dioses y los hombres, y por eso estaban visualizados también como dioses en tierra. Hathor, como les decía, era la diosa principal asociada a la danza y a la música. La han comparado con la función del amor y la belleza que tendría, por ejemplo, Afrodita para los griegos, Juno para los romanos. Pero para los egipcios tenía muchas más funciones y la danza y la música eran una de sus principales funciones. Bes, que es el que vemos en la imagen en la parte inferior, se le conocía como el dios enano y aparece muchas veces representado como un bailarín tocando una especie de tambor, y se dice que era normal encontrar que las bailarinas se tatuaran, ellas utilizaban henna para hacer esos tatuajes en su rostro o en las piernas a la imagen de este dios, del dios Bes, y que muchas veces se han encontrado incluso máscaras y disfraces, que eran atuendos que ellos utilizaban para personificar a este dios. Otro dios muy importante conectado a estas artes de la música y la danza era el dios Agi, también se conoce como Igi o Eji, que era hijo de Hathor y se le conoce como el dios patrono de la música. Y hay referencias ocasionales de este dios en el libro de los muertos, y dicen que su nombre podría significar, según el texto de los sarcófagos, el tocador de sistro o ternero. ¿Por qué se referían a él como ternero? Porque era hijo de la diosa vaca Hathor.
Entonces ahí tenían esa conexión con ellos. Algunas veces, en algunas contrapartidas, como excepción a la regla, se ha dicho que Isis o la diosa Sekhmet, que es la diosa leona, podrían haber sido sus madres también. Pero son más los textos que hacen referencia a que Igi fue realmente el hijo de Hathor, y vemos aquí en el relieve de la imagen que aparece Hathor amamantando a su hijo. Aquí vamos a visualizar 3 representaciones de escenas de danza, y como les decía en un comienzo, la forma como se han representado tallados tanto en los muros de las tumbas o en los templos, en bajo y en alto relieve, también ilustraciones que se han encontrado sobre papiro. No se puede saber a ciencia exacta exactamente la técnica de ejecución de su danza para poderla estudiar, digamos, a su perfección, pero sí se puede visualizar la especie de movimientos más comunes que ellos podrían haber ejecutado en ese momento en fiestas religiosas o en festivales. Y vemos, como pueden ustedes visualizar en la imagen, que vamos a encontrar danzarinas mujeres y vamos a visualizar también danzarines hombres, y muchos de sus movimientos que implicaban tener una gran flexibilidad y contorsión. Danza y acrobacias. Ahorita les había comentado que les iba a mostrar este instrumento que aparece muchas veces en las manos de las bailarinas en las representaciones. Este es el famoso sistro, que les decía que era una especie de sonajero, y siempre lo conectaban con la diosa Hathor. Si ustedes ven en el mango donde uno puede sostener el sistro, está representada el rostro de la diosa Hathor. A ella siempre le representaban sus orejas con la forma como son las orejas de una vaca. Este era uno de los elementos importantísimos en los festivales, en la danza e incluso también las interpretaciones musicales. Los espejos también, como les comenté, eran importantes. Para ellos, sin los espejos, también utilizaban en la parte del mango la representación del rostro de la diosa Hathor. En los bajos relieves de los templos nos muestran que la danza, como les decía, era obligatoria. En las procesiones, en las fiestas de cosecha o en las fiestas de vendimia. Recordemos que el vino también hizo parte fundamental en la vida de los antiguos egipcios. De hecho, los trabajadores asalariados, no esclavos, que aprovecho esto para desmitificar algo que se ha creído de que los esclavos fueron los que construyeron las pirámides y los monumentos de los faraones. No, fueron trabajadores asalariados, y eso pues hay una evidencia arqueológica porque se han encontrado las villas o las ciudades donde vivieron estos trabajadores, y se han encontrado también los registros de cómo recibían ellos su salario. Recibían sal, cerveza, cereales, vino, les daban también una porción de tierra cultivable para ellos y para su familia. Entonces se ha comprobado de que ellos no fueron esclavos, fueron trabajadores asalariados. Muchos de ellos eran campesinos que en el momento en que sabían que había un proyecto importante de construcción en la ciudad, dejaban el campo para trasladarse con su familia y ejecutar esos trabajos. Entonces el vino, que también era parte de lo que recibían en pago en su salario, era muy importante en la vida de los egipcios. Con el tiempo, la danza y la música se convirtieron en uno de los elementos más importantes de la vida espiritual y social. De la vida espiritual, por lo que les he contado durante toda la charla, la conexión con los dioses, y la vida social porque también la danza comenzó a ser utilizada en las fiestas populares, en los festivales del pueblo. Los antiguos egipcios les gustaba mucho la danza acrobática, como les decía, por lo que se encuentra en los registros, los movimientos que hacían las bailarinas, muchas eran incluso contorsionistas, y a veces no se sabe bien si lo que estaban haciendo era propiamente la ejecución de un movimiento de danza o si de pronto estaban haciendo algo ya conectado, por ejemplo, a ejercicios gimnásticos, porque se veía una gran contorsión en sus movimientos. Y de hecho, por la forma como lo representan, se veían que era de gran dificultad. Los bailarines solían actuar casi desnudos. Las mujeres llevaban vestidos muy, muy ajustados y transparentes, y por lo general los senos estaban expuestos. Los bailes podían estar acompañados de cánticos, música,
Y como les digo, había gran variedad de instrumentos musicales, como el que vemos en la imagen, que es un sistro, y también había tambores, panderetas, flautas, cuernos, trompetas, laúdes y liras. Hubo un instrumento que es el antecesor al laúd que conocemos en la música árabe y se conoce como ud, el ud egipcio, digamos el instrumento papá del laúd. Vamos ahora a conocer algunos de los festivales más representativos porque son muchísimos los festivales que hay en el Antiguo Egipto, entonces traté de escoger los que fueran más representativos y más conectados a la danza y a la música y su conexión con el dios solar Ra. La institución de estas fiestas, que eran sumamente antiguas, van a estar conectados a esta divinidad solar que es Ra, y durante estos días de diversión, la liturgia, es decir, todo el componente religioso era totalmente solemne y el curso ordinario que tenían del culto en los templos se interrumpía mientras estuviéramos en esos festivales y se añadían al ritual cánticos especiales, se decoraba el templo de una forma diferente y toda la ciudad se iluminaba, es decir, estaban en modo fiesta. Las ofrendas empezaban muchas personas más de lo normal que llegaban al templo y sobre el altar portátil estaba rodeado de una cortina y colocaban una barca sagrada que transportaba a los sacerdotes. La procesión la hacían por lo general en el patio del templo, en los alrededores inmediatos a la vivienda del dios que se consideraba esta zona, pero en los meses de las grandes fiestas, de las más importantes, la estatua divina al que estaba consagrado ese templo, del dios al que estaba consagrado, el templo, primero lo ponían a navegar sobre el río Nilo haciendo numerosas escalas, es decir, numerosas paradas antes de llegar a su templo principal. Cuando ellos iban a consultar al dios que respondía a las preguntas por medio de oráculos, sabemos que allí juegan un papel fundamental los sacerdotes, el clero egipcio, y hay que recordar que para ellos los rituales o el culto que ellos daban a sus dioses era algo que era cotidiano, era algo de todos los días, no solamente en esos festivales o fiestas. Ellos realmente, su vida estaba conectada en un todo y por todo con sus divinidades y los sacerdotes debían garantizar esa comunicación diaria con la divinidad. Vamos a hablar de este primer festival, que es el Festival de Opet. Opet es una palabra que significa abundancia, prosperidad y que su característica principal era el viaje al santuario. Estaba conectado con un ritual que se conoce como la hierogamia, que era la forma como ellos podían sustentar el nacimiento de un nuevo heredero al trono, que estuviera obviamente su linaje, no solamente real, sino que su linaje fuera divino, conectado a los dioses. Los faraones tenían una gran esposa real, que era con quien se sentaban en el trono y gobernaban, pero también tenían esposas menores y tenían un harem. Entonces, para ellos poder volver sagrado su unión con esposas menores o con las concubinas de su harem, debían también tener este tipo de rituales. Además, que cuando ellos tenían un hijo con la gran esposa real, era el primero que tenía el derecho al trono. Pero supongamos, como en el caso de Akenatón y Nefertiti, en muchos casos más, con la gran esposa real tuvieron solo hijas mujeres, entonces subía al trono el hijo varón que tuvieran de pronto con una esposa secundaria. En pocos casos, el que tenían con concubinas. Siempre tenía, digamos, en orden de importancia, después de la gran esposa real, una de las esposas menores o esposa secundaria. Entonces, este ritual permitía también elegir cuál era el mejor momento para concebir a un niño de la realeza. Entonces, aquí estamos ratificando el carácter de sangre real del heredero al trono y que su linaje estaba conectado a los dioses, porque los textos que vamos a encontrar van a mencionar la unión del dios con la reina para garantizar
de que ese heredero tuviera esencia divina, es decir, como si el Dios estuviese a través del faraón actuando para garantizar de que ese fuera un hijo concebido también por un Dios. En el Reino Nuevo, el festival va a durar 11 días y en esta ocasión el dios Amón, que era el dios más importante de Tebas, Tebas fue una de las capitales que tuvo el Egipto antiguo. La zona de Tebas es lo que hoy conocemos como Luxor y otra de las capitales importantes del Imperio Antiguo fue Memphis, que es lo que ahorita conocemos como Cairo. Egipto siempre se movió entre esas dos capitales, Tebas y Memphis. Memphis conectada al Bajo Egipto. Recordemos que el Bajo Egipto es el norte. ¿Por qué el norte? Porque ellos miraban era en dirección en cómo iba el río Nilo. Y el río Nilo va a desembocar en el mar Mediterráneo. Y Tebas sería la capital del Alto Egipto, es decir, el sur del país, que es ellos hacia el sur, era donde comenzaba a nacer el río Nilo. Entonces, esos han sido los dos momentos de las dos capitales más importantes. Amón fue el dios principal de Tebas y luego lo unen a la divinidad solar de Ra y es allí donde forman ese gran dios conocido como Amón-Ra. Entonces, en esta ocasión, el dios Amón dejaba su templo de Karnak para ir al de Luxor, donde estaba su esposa Mut. Luego el faraón debía devolver la estatua del dios al templo original en su barca sagrada. Entonces, en este festival, por ejemplo, que vemos en la imagen, aquí en la presentación, vamos a ver la barca sagrada de Amón en bajo relieve en la capilla roja de la reina Hatshepsut. Ahí vemos cómo era la representación de esta barca y era en esta barca donde transportaban la estatua del dios. El festival duraba 11 días durante el reinado de Tutmosis III y llegó a durar 25 días en el reinado de Ramsés III. Otro festival muy conocido es el Festival de Hebset. Este festival era muy importante para el faraón porque les permitía renovar el reinado del faraón. Lo repetían cada 3 años y los actos ceremoniales duraban varios días porque el faraón, el rey, debía superar diferentes pruebas. Por ejemplo, le tocaba hacer una carrera ritual, enfrentamientos con animales, revisar el censo del ganado, dar audiencias a los súbditos. Comparémoslo como una carrera de observación extrema en nuestra época, como, no sé, estos programas en los que muestran grandes desafíos. El faraón tenía que pasar por este tipo de pruebas porque también era la forma como ellos renovaban la energía vital del faraón y renovaban su reinado. Los ritos del Set, porque también se conoce solo con el nombre de Set, o de Hebset, tenían ese fin último, renovar la fuerza vital del faraón. Ramsés II, que fue uno de los faraones más longevos, vivió casi 91 años y gobernó por más de 60 años. Ramsés II celebró su festival un año antes de su 30º aniversario de reinado y lo repetía frecuentemente. En las imágenes vamos a ver en la superior la representación del Hebset del faraón Sesostris III y en la imagen inferior vamos a ver el Hebset del faraón Den. La tablilla que está en la parte inferior fue encontrada en la tumba de este faraón en Abidos y actualmente la podemos ver exhibida en el Museo Británico. Feliz Reencuentro. Este es uno de los festivales a mi gusto personal favorito porque era el encuentro que se daba entre los dioses Horus y Hathor. Consistía en que la diosa iba a dejar su hogar en Déndera, en su templo de Déndera, para reencontrarse con su divino esposo Horus en Edfu. En Edfu hay uno de los templos más hermosos dedicado a Horus y en Déndera está uno de los templos más hermosos dedicados a Hathor. De hecho, ese templo de Hathor en Déndera es el que más conserva los colores en los techos o cielos astronómicos, es el que mejor conserva colores y de hecho de ahí se ha sacado el zodiaco egipcio de los techos del templo de Déndera. Entonces, la diosa, que en este caso se representaba con una estatua de la diosa, dejaba su hogar
y llevaban la estatua de la diosa que estaba en su templo en Déndera al templo de Edfu para encontrarse con el dios Horus. Y después de 15 días de fiestas, la estatua de la diosa tenía que volver a su lugar original y aquí ratificaban la unión de Horus y de Hathor y cómo nacía el dios de la música Igi. Por eso les decía en un comienzo que aunque hay otras teorías que pueden decir que el dios Igi o Agi pudo nacer de Isis o de Sekhmet, la más ratificada es que es producto de la unión de Horus y de Hathor. Habían tres uniones muy importantes que tenían lugar a lo largo del año. La unión de Amón y de Mut, que la vimos en el primer festival de Opet. Luego la de Isis y de Osiris, que gracias a su unión nace Horus, que Horus es el heredero de la tierra negra de Kemet. Le hereda a su padre Osiris gobernar sobre la tierra de Egipto fértil, y después de Horus dice que es cuando ya vienen a reinar los faraones humanos, y es por eso que los faraones se consideran herederos de Horus, es decir, herederos de un dios. Y por último, esta fiesta del feliz reencuentro, que es la unión de Hathor y de Horus. Vamos a ver representado en la imagen este festival del feliz reencuentro donde aparecen Horus y Hathor en el templo de Edfu juntos. Ahora, para finalizar, un poquito de danza en el Egipto actual. Sabemos que la danza egipcia, cuando la estudiamos, quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar danza árabe, corresponde es al Egipto actual, es decir, a la República Árabe de Egipto, y que la danza árabe que conocemos como Raqs Sharqi o danza del vientre obtuvo este nombre por los franceses. Los franceses que colonizaron los países árabes cuando veían de que en esta danza el vientre y la cadera eran las partes del cuerpo que más se destacaban cuando se ejecuta el movimiento de la danza, es por esto que ellos la denominaron de esta manera danza del vientre. Esta danza está presente en todos los países árabes, pero cada uno va teniendo un estilo diferente. En el Valle del Nilo, propiamente, se encuentra la danza clásica egipcia, que podríamos decir que es la que puede tener más conexión directa con la que estábamos viendo del antiguo Egipto, porque los coptos, que son los herederos más cercanos de lo que fue el imperio egipcio, porque sabemos que el imperio cae con su última reina. La última reina de Egipto fue Cleopatra VII, la famosa Cleopatra. Cuando muere Cleopatra, Egipto es anexado a Roma y es allí donde se da la caída del imperio egipcio como tal, y sabemos que por Egipto pasa mucho tipo de influencias, griega, romana, persa, bueno, y ya la influencia obviamente árabe al ser una república árabe. Los coptos, que en Egipto quedan coptos, que son los copto-cristianos, de hecho ellos son los únicos que conservan la última fase de evolución de la lengua egipcia. La lengua egipcia tuvo 6 momentos de evolución y la última es el copto, porque los copto-cristianos siguen utilizando la lengua copta como su lengua litúrgica, es decir, como su lengua religiosa. Entonces ellos se podría decir que son los que quedan aún herederos de la sangre de esos faraones o de esos egipcios antiguos. Entonces, ellos podrían ser los herederos y los que tuvieran más conexión con la danza egipcia clásica. Una de las danzas más conocidas y que sé que aquellas estudiantes de la Academia de Stephanie lo han ejecutado es la danza con el bastón llamada Saidi. En la década de los años 20, la danza clásica egipcia recibe una gran influencia desde Occidente, desde el ballet. Por eso vemos que la forma como se ponen los brazos y el desplazamiento en el escenario cuando se baila danza clásica egipcia tiene ciertos movimientos del ballet clásico occidental. La cantante egipcia más famosa de la época, de los años 20 del siglo XX, era Kulthum. Cantaba improvisando con su orquesta, eso era algo fascinante, ella dejaba perplejos a todos los que iban a verla en vivo en Egipto, y su música es una de las más utilizadas o de las más tradicionales en esta danza del vientre. Entonces, como gran conclusión final, entender que la danza egipcia actual no está relacionada con la danza egipcia del Egipto faraónico, y que estamos hablando que la danza
actual, la danza del vientre, es un arte hermosísima, pero no está conectada con el orden divino o de festivales religiosos como sí lo tuvo en algún momento la danza en el Egipto antiguo. Bueno, esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Espero que esta charla haya sido de su agrado. Los invito a todos los participantes a seguirme en mis redes. En Instagram me encuentran como @elianubis, en Facebook como Egiptología en Medellín y en Twitter como @elianubis. Tengo un sitio web para aquellos que estén interesados en profundizar más sobre la historia del Antiguo Egipto. Pueden visitar el sitio web www.egiptologiamedellin.com. Muchas gracias, Eli. Bueno, no sé, chicos, si tienen alguna pregunta, si quieren, pueden abrir sus micrófonos tranquilamente y preguntarle a la maestra algo que les haya quedado con duda. Yo sí tengo una duda. Claro que sí, escucho. ¿Es cierto que los egipcios tenían miedo de salir de noche?